Hola muchachos, ¿cómo están? Estamos acá nuevamente grabando videos matemáticos, siguiendo con el contenido de lo que es clases de resto módulo M, en el cual pasaremos ya a un segundo teorema en donde lo vamos a explicar y lo vamos a demostrar. Hoy nos encontramos nuevamente acá para enseñarles seguir con la continuación de lo que es clases de resto módulo M. Hoy partiremos con un segundo teorema sumamente fundamental para el tema del contenido que estamos viendo. El teorema dice lo siguiente, dice, sea M cualquier número entero positivo, entonces dos números enteros son congruentes entre sí, módulo M, si y solo si ambos dan el mismo resto al dividirlos por M. Para hacer la demostración, si nos fijamos, acá aparece un término bien usado en matemática que es un sí solo sí. Este sí solo sí significa de que en una demostración, cuando aparece este símbolo, sí solo sí, se demuestra en ambos sentidos, es decir, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Cuando ustedes ven en tercero medio, en lógica matemática, ¿cierto? El tema de las proposiciones, esto significa de que vamos a demostrar un P implica Q y también un Q implica P, al revés. Partamos con lo primero, de izquierda a derecha. Entonces tenemos acá la hipótesis que yo manejo, es decir, los datos que yo conozco son, primero, un M entero positivo. Entonces acá colocamos M perteneciente a los enteros positivos. Luego tenemos dos números enteros. Vamos a colocarles a esos dos números enteros, A y B, que son números enteros. Y además tenemos lo siguiente, que estos números son congruentes entre sí, módulo M. Entonces A es congruente con B, módulo M. Y la tesis, que es lo que nosotros queremos demostrar, es que al dividir estos dos números enteros, A y B, por M da el mismo resto. Demostración, pasemos a la demostración. Como nosotros tenemos como dato de que A es congruente con B, módulo M, lo llevamos al tema de divisibilidad por definición. Recuerden los videos anteriores. Tenemos que A es congruente con B, módulo M, si solo si A menos B, es decir, la diferencia entre estos dos números enteros, es divisible por M. Recuerden que, ¿qué es lo que significa que sea divisible? Que cae justo o que da resto cero. Y esto además se cumple si solo si existe un Q, número entero, tal que la diferencia entre A menos B es igual a la multiplicación entre ese divisor por un Q. ¿Sí? Ahora, pasemos a la demostración. Tenemos ya este dato, ¿cierto? Que es muy importante, lo vamos a dejar acá guardado. Y ahora pasamos a lo siguiente. Para cada uno de estos dos números enteros, ¿cierto? Por el teorema de la unicidad y de la existencia de lo que es un resto y un cociente, el A se puede escribir como el M por un Q sub 1 más un resto sub 1. ¿Sí? En donde este Q sub 1 y este R sub 1 son números enteros. Y además el B se puede escribir también como M por otro Q, que sería un Q sub 2, y más un resto sub 2, en donde también estos dos números, el Q sub 2 y el R sub 2, son números enteros. Vamos a hacer lo siguiente. Como acá me está hablando de la diferencia entre A menos B, y tenemos estas dos ecuaciones, ¿cierto? Vamos a restar estas dos ecuaciones. Entonces, restamos estas dos ecuaciones, y esto implica que el lado izquierdo me queda A menos B, ahí está, y el lado derecho me queda como MQ sub 1 menos MQ sub 2. Pero si esto lo factorizo, me va a quedar M factor de la diferencia entre estos dos cocientes, que es Q sub 1 y Q sub 2. Y más, ¿cierto?, la diferencia entre los restos. Entonces, como nosotros sabemos en el paso anterior de que A menos B se puede escribir como M por la diferencia de estos dos Q, ¿cierto? Q sub 1 y Q sub 2, y más R sub 1 menos R sub 2, y además tenemos como dato de nuestra hipótesis de que A menos B es divisible por M, es decir, que A menos B se puede escribir como M por un Q, en donde ese Q es un entero, nosotros tenemos acá que fíjense que como el resto, ¿cierto? Como esto es A menos B y esto es A menos B, este resto debe ser igual al que está acá, pero el que está acá, algunos podrían decir, pero no está, profesor. Está, porque miren,
si a esto yo le sumo el elemento neutro de la suma, sería justamente sumarle un 0. Entonces, tenemos que este Q es idéntico a la diferencia entre Q sub 1 y Q sub 2, pero además tenemos que R sub 1 menos R sub 2 es igual a 0, lo que está acá plasmado. Tenemos, como R sub 1 menos R sub 2 es igual a 0, esto implica que R sub 1 es igual a R sub 2. Por lo tanto, los restos son iguales, que es lo que justamente queríamos demostrar. Ahora, bien importante, y por eso lo destaqué acá con color amarillo. Cuando yo hablo de esto, lo que está en el plano de acá, ¿cierto? Estoy diciendo de que el resto de dividir A menos B por M es único. Por eso es que yo me doy la libertad de decir de que estos dos son iguales, porque como son únicos, deben ser obligatoriamente los mismos. Ahora, ya demostramos en sentido P implica Q, o en sentido de izquierda a derecha. Ahora demostremos en sentido contrario. Ahora se invierte la hipótesis y se invierte la tesis. Ahora nuestra hipótesis es justamente esto, que vamos a suponer que ambos números A, B dan el mismo resto al dividirlos por M. Es decir, existen dos valores enteros, Q sub 1 y Q sub 2, y un resto que es un número entero, tal que se cumple lo siguiente, que el número A, que es el número entero original, ¿cierto?, se puede escribir como M por Q sub 1 más el resto, y además este número B, que es el segundo número que me dan, se puede escribir como M por el segundo Q sub 2 y más el mismo resto, porque fíjense que me están diciendo de que debemos suponer de que el resto es idéntico, ¿ya? Si hacemos la resta entre A y B, me queda A menos B es igual. La diferencia entre este factor y ese me queda factorizado de esta forma, y R menos R es justamente 0. Por eso es que esto que está acá después desaparece, porque esto que está acá me queda como 0. Por lo tanto, A menos B se puede escribir como M factor de la diferencia entre Q sub 1 y Q sub 2. Lo que implica que como todo este paréntesis que está acá, ¿cierto?, es un número que pertenece a los enteros, porque en definitivas cuentas, si tienes un número entero, le restas otro número entero, me da un número entero, por el tema de la ley de clausura en los números enteros. Entonces, tengo que este A menos B se puede escribir como M por un número. Entonces, esto implica que M es divisible por A menos B. Y por lo tanto, llego justamente a lo que debo demostrar de que A es congruente con B módulo M. ¿Sí? Entonces queda esto demostrado, y de ahora en adelante este teorema va a ser sumamente visto en los siguientes ejercicios que pasaremos a hacer ahora.